Contento de estar reunido una vez más con mis hermanos en la fe, hermanas en la fe también. Es un gozo poder volver a la palabra de Dios para edificarnos espiritualmente. Y respecto a lo que vamos a estudiar hoy día, se ha titulado el estudio El verbo de vida, basado en lo que dice 1 Juan 1, verso 1. El verbo de vida. Bueno, esta palabra, esta frase, este título en el que se representa a nuestro Señor Jesucristo, se ha querido muchas veces explicar teológicamente de muchas maneras. Y creo yo que en la simplicidad de la comprensión de la palabra, que ella misma puede explicarse a sí misma por el poder del Espíritu de Dios, esta verdad de que el Señor Jesús es el verbo de vida, nos permite seguir magnificando la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, porque entiendo por lo que hemos podido estar estudiando que cada vez nuestro Señor Jesucristo en nuestra mente, por medio de la fe, por medio del testimonio apostólico, del testimonio de los profetas, de la Sagrada Escritura, se nos presenta de una manera tal que en realidad nos sorprende su grandeza. Y el título de verbo de vida no queda lejano al propósito de Dios de que podamos comprender que Jesús es verbo de vida. Entonces, entendemos por lo que dice el texto, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo, que se le llama verbo de vida, algunas traducciones dicen la palabra de vida, de algunas Biblias, ¿no? Pero verbo de vida también indica para algunos acción. En particular lo que la Biblia está diciendo, de que verbo de vida lo es porque Él tiene vida en sí mismo. Dios le plugo revelar a su Hijo con nosotros a través de que Él tiene vida en sí mismo para darnos, y también este poder de vivificador que tiene lo expresó en las sanidades y milagros que hizo. Pero en particular está comprometido de parte de Dios con nuestro Señor Jesucristo, que Él sea para nosotros el verbo de vida, el que nos dará vida, y nos da vida hoy y nos dará vida en el día postero. Así que nuestra dependencia de Jesucristo es respecto a la vida eterna, y Dios la ha suplido dotando al Señor Jesucristo no solamente de la voluntad de dar su vida por nosotros, sino, habiéndolo resucitado, lo establece como el que puede también a nosotros levantarnos si hemos creído en Él como Hijo de Dios y como Salvador del mundo. Así que estoy leyendo para poder escudriñar en la palabra de Dios. Salmo 33, verso 6 en adelante, dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Fíjense, dice Jehová. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el espíritu de su boca. ¿A qué se refiere con eso? Lo voy a explicar más adelante. Él junta como en un montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman de él todos los habitadores del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de la gente, o sea, los propósitos de la gente, contrario a la voluntad de Dios. Frustra las maquinaciones de los pueblos, las malas maquinaciones, ¿cierto? El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces, nos centramos en lo que fue dicho en el verso 9, dice: porque refiriéndose al temor que de Dios se debe tener, los habitadores deben tener los habitadores del mundo, se debe a que Él mandó y existió, dijo y fue hecho. Y basado en eso, entonces dice: hace nulo el consejo de la gente, frustra las maquinaciones de los pueblos, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Cuando vemos un mundo tan convulso como el que vivimos ahora, a punto de entrar en una escalada de guerra, una gran guerra, o vemos los terremotos que hace poco hubieron en Turquía y las enemistades que hay entre las naciones, ¿cierto?, unas con otras, nos puede traer la paz a nuestro corazón el saber de que, a pesar de que todas estas cosas que se parecen están en desorden y contradas unas con otras, el consejo del Señor permanecerá tal como en los cielos. Él creó con su palabra las cosas y permanecen hasta hoy. Los cielos, las estrellas y todas las cosas, el ejército de los cielos, como dice, todo lo que compone el cielo, que fue creado por la voluntad de Dios, persevera hasta ahora como Dios lo ha dejado. Así también hará el Señor nulo todo el consejo de la gente y hará que su voluntad permanezca y prevalezca. Porque verso 9 dice que las cosas fueron creadas porque Dios las mandó y existieron. Y eso debiera a nosotros de traernos la tranquilidad de que se hará la voluntad de Dios y se frustrarán las maquinaciones de los pueblos, y que el consejo del Señor permanecerá para siempre, y el pensamiento, lo que Él se ha propuesto con este mandato de su corazón, también se mantendrán por todas las generaciones.
Entonces, estimado hermano, el Señor aquí se está diciendo que el mundo fue creado, como lo vemos al principio, por la palabra de Dios. Dijo Dios sea la luz, dijo Dios esto, y fue hecho cada cosa conforme al propósito de Dios. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió, versículo 9. Entonces, esa es la fortaleza de nuestra confianza. La palabra de Dios no es sino voluntad que se lleva a cabo por el propósito de Dios. Cuando Él se propone hacer algo y manda que algo ocurra, Él se hace. Tal como en el principio Dios por su palabra creó todas las cosas. Entonces, de esa magnitud debe ser. Y en esa magnitud tenemos que estimar a nuestro Dios. Un Dios todopoderoso que con su palabra creó todas las cosas en el principio. Él mandó y existió. De tal manera que todo el consejo, todo lo que se propongan las naciones, contrarios a Dios, van a ser frustrados, van a ser siempre detenidos por la voluntad de Dios. Se hará la voluntad del Señor, tal como en el principio de la creación, cuando Dios mandó que todas las cosas existieran con su palabra. Bueno, eso lo dejamos hasta aquí en la lectura del Salmo 33, verso 12, y vamos a leer la otra expectativa de la revelación que tenemos de Cristo. Jehová dice, ¿no? Creó los cielos por su palabra. Y ahora se nos dice en Juan 1.1, en adelante dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí cuando leemos que el verbo era Dios, tenemos que entender que el verbo era divino, porque si entonces estaríamos siendo unitarios, y eso es un error grave doctrinal. Cuando dice el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, es decir, ahí está el verbo y está Dios. Dice, y el verbo era Dios. Es decir, nuestro Señor Jesucristo en el principio estaba con Dios, entendemos el Padre, pero también el verbo era divino, era Dios. Y este estaba con él desde el principio, verso 2. Este era en el principio con Dios. Así que nuestro Señor Jesucristo, como estuvo en el principio con Dios, pasa a decirnos el verso 3, todas las cosas por él fueron hechas. ¿Recuerdan, estimados hermanos, el texto que acabamos de leer del Antiguo Testamento? Jehová mandó que las cosas fueron hechas y existieran. Bueno, ahora esta obra que era de Jehová, que es revelada en el Antiguo Testamento como que Jehová la hizo, aquí se nos revela que fue Cristo el que las hizo. Por lo tanto, entendemos que ahí hay un mandato. La obra de la creación es de Dios, mas Dios la hizo por medio de Jesucristo. Por eso dice aquí, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que se ha hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y a lo que quiero llegar, que es el propósito de este estudio, es entender qué significa, o aprender más aún, porque yo sé que mis hermanos ya lo entienden bastante bien, y Dios les sigue aumentando en sabiduría, ya entienden lo que significa que Jesús es verbo de vida, pero quisiera hoy que pudiéramos volver a repasar esta comprensión que tenemos, porque así como vemos recién, ¿cierto? En el Antiguo Testamento dice Jehová, por la palabra de Jehová fueron creados los cielos, ¿no? Y todas las cosas. Aquí se nos dice que es Cristo, pero tampoco se elimina al Padre, porque dice que el principio, Él era con Dios, estaba con Dios. Antes que las cosas fueron creadas, el verbo estaba con Dios. El verbo también era Dios, era divino. Y luego dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Entendemos que cuando dice el Antiguo Testamento que fue Jehová el que lo hizo, ahora se nos revela que las hizo por medio del Hijo. Cuando dice que Jehová mandó y existió, aquella palabra que mandó fue Cristo, el que con su palabra creó las cosas. Por eso dice, todas las cosas por él fueron hechas, aquí en San Juan 1, versículo 3, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Es decir, todo, por lo tanto, la obra creadora de Dios, realizada por medio de Jesucristo de todas las cosas, no fue una parte de la creación existente, sino que todas las cosas fueron hechas por el Señor Jesucristo según la voluntad de Dios, de Jehová nuestro Dios, o del Padre si gustan también. Sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Es decir, todo lo que está hecho sin excluir ninguna cosa ha sido creado por la voluntad de Dios a través de Jesucristo. Todo lo que existe está hecho por Dios a través de Jesucristo. Y por lo tanto, eso nos trae la certeza absoluta de que estamos, por haber creído en Jesucristo, en muy buenas manos. Porque si nuestro Dios le encargó a Él crear todas las cosas, siendo obra de Dios, porque Dios las quiso crear por medio del Hijo, dándole a él la potestad y el poder para hacerlo, hemos de entender también que la grandeza del Padre, la potestad del Padre, ha sido y ha querido Dios mostrarla a través de su Hijo, dejando que Él fuera el creador de las cosas, para que con su palabra
las creara. Si decimos que Dios mandó y existió según el Salmo, el Padre, porque así se entiende más fácilmente, también debemos comprender que le plugo a Dios que aunque fue obra suya, Él la hizo a través o por medio de Jesucristo, la obra creadora del mundo y del universo y de todas las cosas. Así que cuando dice Juan 1.1, Juan 1, verso 3, que todas las cosas por el verbo fueron hechas, y sin nada de lo que es hecho, fue hecho, es para que entendamos que Dios ha querido que esta obra creadora fuera de mano suya a través de Jesucristo, para que lo pudiéramos apreciar en su real grandeza, a fin de que pudiéramos poner nuestra confianza en Él, para salvación, para vida eterna. Y como aquel a quien Dios ha encargado incluso el juicio venidero, ¿cierto? Y quien nos levantará de los muertos. Así que todas las cosas fueron por Él hechas, por Cristo, y sin Él nada de lo que se ha hecho fue hecho. Por lo tanto, cuando leíamos en el Salmo que Dios es el creador de las cosas, eso es correcto, y eso no es anulado por lo que estamos leyendo ahora, porque Dios le plugo que por medio de su Hijo fueron hechas las cosas. Así que las cosas fueron creadas por Dios a través de Jesucristo, a quien Dios le ha dado tener la misma potestad suya creadora, por la cual también confiamos, que tiene la potestad de levantarnos de los muertos en el día postrero. Versículo 3, habíamos quedado en Juan 1, verso 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Y aquí a lo que quiero llegar, que es el centro de los estudios, ¿qué es lo que Dios quiere que entendamos con esta revelación de que todas las cosas fueron creadas por Cristo por causa de la voluntad del Padre? Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, este Señor, nuestro Dios, que ha querido crearnos por su poder a través de la potestad dada a Jesucristo, ha querido que entendamos que en Jesús Dios ha dejado la vida y la vida eterna, entiendo, que es la luz de los hombres. Es decir, en Él está la vida. Dios ha dejado en manos de Cristo, por medio de quien creó las cosas, la vida. Y esta vida es la luz de los hombres. ¿Qué quiere decir? La luz es lo que nos mantiene existiendo. Si Jesús existe hoy, ha dejado como testimonio de su existencia el hecho de que nosotros estemos vivos y el universo hoy que habitamos en una pequeña planeta está siendo sustentado por aquel que vive para siempre, nuestro Señor Jesucristo, tal como su Padre. Así que en Él está la vida y en Él está la luz de la verdad que nos mantiene en fe y nos mantiene en vida. Y esta luz de la buena nueva, del Evangelio, la promesa de vida eterna por la fe en Jesús, resplandece en medio de las tinieblas en las que estamos hoy en este mundo. Verso 5. Y la luz de las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Dice, fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquel, el que mencionaba antes, el verbo, por medio de quien fueron las cosas hechas, aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, ustedes, mi hermano y hermana, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. Así que nosotros hemos sido engendrados por la voluntad de Dios, hermanos hijos, porque creer en Jesucristo. Y se nos dice que el verso 14, que el verbo mucho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. ¿A través de qué cosa? De las señales y milagros que hizo, por mano de Dios. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, como hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Luego dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el del que yo decía, el que viene tras mí es antes que mí porque es primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia por gracia, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. A Dios nadie le vio jamás, entiendo, se refiere al Padre, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró, o sea, Él le dio a conocer porque Él es el que lo ha visto. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, mas declaró, no soy yo el Cristo. Y le preguntaron,
pues, ¿eres tú Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él dijo, no. Dijo, pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad los caminos del Señor. Los caminos son del Señor. Y él estaba ahí para amonestar y enderezar los caminos del Señor. Como dijo el profeta, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y preguntaron, dijeronle, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Cuál le respondió, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Es decir, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo es expresada claramente por el Padre Bautista aquí al decir que ni siquiera él era digno de desatar, dice, la correa de su zapato. Dice, es antes que mí, del cual no es digno de desatar la correa del zapato. Entonces, mis estimados hermanos, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo queda expresada aquí por el hecho de que Él fue por medio de quien Dios creó todas las cosas. Y esta facultad de dar vida, de resucitar muertos, y poder sobre la vida y la muerte, ¿cierto? Poder de levantar a los muertos, poder de juzgar que Dios le ha dado. Lo tenía desde antes de todas las cosas, porque Dios por medio del mismo Señor Jesucristo creó todas las cosas. Es decir, la vida eterna estuvo en Él desde antes que las cosas fueron hechas. Él tenía la potestad de dar vida y vida eterna desde antes de la fundación del mundo. Y por eso el Padre, por medio de Él, creó todas las cosas. Por la palabra de Cristo, porque mandó y existió. Cuando dice que Jehová mandó y existió, entendemos que por medio del Señor Jesucristo fue hecha las cosas a través de la palabra de Él, según la voluntad de nuestro Dios. Por lo tanto, nos encontramos con una grandeza que es increíble y que nos deja mudos a nosotros. De tal manera que lo más importante es que podamos entender que desde el principio en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dios le dio en Él que estuviera la vida para que pudiera crear todas las cosas. Tal como dice el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que hecho fue hecho. Así que todo lo creado, hermano, obedece al Padre y al Hijo de Dios por medio de quien Dios creó todas las cosas. Así que las cosas están bajo la potestad, el mundo y todas las cosas que en ellos están bajo la potestad de Dios. Y Jesucristo tiene vida en sí mismo. Él es la vida, en Él está la vida. Por eso es que nosotros hoy estamos vivos y existimos todavía, porque le plugo a Dios todavía que estemos con vida para conocer a su Hijo Jesucristo. Así que ninguna cosa en el mundo está viva porque tiene la facultad de retener el espíritu, sino porque Dios se lo prodiga por medio de Jesucristo, por medio de quien creó las cosas y también por medio de quien nos ha redimido al entregarlo en la cruz del Calvario a su Hijo amado de una grandeza infinita como la del Padre, para que diera su vida por nosotros en la cruz. En la medida que va pasando el tiempo, si no admiramos la grandeza de Cristo, no podremos ver la grandeza de su sacrificio en la cruz. El Cordero es digno de tomar la honra, la gloria y la alabanza, porque por medio de Él, por medio de su muerte, por medio de la muerte de aquel por quien Dios creó, por medio de quien creó las cosas, porque la muerte de aquel que Dios quiso que tuviese vida en sí mismo, estamos nosotros hoy en esperanza de salvación porque Él puso su vida por nosotros. Habiendo recibido el mandato del Padre de dar su vida por nosotros, Él de buena gana puso su vida por nosotros porque no quiso que nos perdiéramos en la desesperanza de la condenación de la muerte eterna. Y nos ha vivificado en la esperanza, es decir, nos ha dado la esperanza de vida, porque el mismo Dios lo levantó de los muertos y le ha dado que tenga vida en sí mismo para levantar de los muertos a los que creen que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo que vino a morir en la cruz por nuestros pecados. También en 1 Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos en relación o tocante al verbo de vida. Entonces, cuando Juan expresa quién es Jesús, lo llama verbo de vida. Es decir, aquel que Dios, le plugo a Dios que tuviese vida en sí mismo para que creara las cosas. Cuando lo ve manifestado entre los hombres, dice, porque la vida fue manifestada, versículo 2, y vimos y testificamos y anunciamos aquella vida eterna, fíjense, lo llama vida eterna Jesús, la cual estaba con el Padre antes que las cosas fueran hechas, antes que por medio de la palabra y el mandato de Dios
y a través de la palabra de Cristo fueran creadas las cosas. Dios le plugo que su Hijo creara las cosas por medio de... Esa fue su voluntad, para que Él las creara por medio de su palabra. Así que la palabra de Cristo tiene una grandeza enorme, hermano. Cuando el Señor dice que una cosa es como es, cuando enseña que alguna cosa es como Él la dice, estamos enfrentándonos a alguien que creó con su palabra las cosas. Nosotros no podemos tergiversar su palabra, no podemos darle otra intención distinta a la que Dios ha querido, sino que la que Él mismo dijo y que ha registrado en la Escritura. El seno nuestro debe ser muy grande para que la palabra de Dios no sea contradicha en la congregación nuestra, porque no puede ser la palabra del hombre prevalecer sobre la del Señor Jesucristo, creador por voluntad del Padre de todas las cosas, y la de nuestro Padre Celestial, por medio de quien también todas las cosas son. Así que nuestro Señor Jesucristo, además, no es sino vida misma, palabra de vida. Él con su palabra nos levantará. Él puede dar vida con su palabra, si así lo quiere. Esa potestad Dios la ha mostrado y la ha querido manifestar en Él para que lo honremos de la misma forma que el Padre. Por eso dice aquí, la vida fue manifestada, verso 2, de Juan 1, verso 2, y vimos y testificamos. Es decir, vimos a esta vida manifestada en el Señor Jesucristo, vimos, dice, y testificamos, o sea, porque vieron, ellos pueden dar testimonio como testigos, y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha aparecido. Entonces, ¿qué está diciendo Juan aquí? Que Jesús es la vida eterna misma, que estaba antes de que las cosas fueron hechas junto al Padre, y se nos ha aparecido, o sea, se hizo carne y vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Así que, mis hermanos, tenemos a quien, de parte nuestra, vino a morir aquel que tenía vida eterna en sí mismo, que era la misma vida eterna del Padre, y se nos ha aparecido. Jesús es la vida eterna, así lo llama Juan, aquella vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos ha aparecido. O sea, para Juan, Jesús puede ser descrito como verbo de vida porque en él habita la vida, y por medio de este poder vivificador, creador, han sido creadas las cosas por la voluntad del Padre. Así que Dios, con su palabra, creó las cosas a través de Jesucristo, por medio de quien Él creó y mandó que Él creara todas las cosas. La grandeza de nuestro Dios es grande, sin igual, y la de nuestro Señor Jesucristo por ante la misma forma. Su sacrificio queda encumbrado a lo más alto. La cualidad de que Él es vida eterna, tiene vida en sí mismo, es para que tomemos en serio su verdad y sepamos que Él tiene poder sobre la vida y la muerte de nuestra existencia. Él es la vida misma. Si Él no existiera, nada existiría. Dios nos ha dado la existencia según su voluntad a través de su Hijo. Y nos redimió de nuestros pecados y nos ha redimido a través de la muerte de suya, para la cual Él tomó nuestra semejanza, un cuerpo de carne, a fin de poder morir en la cruz, reemplazando nuestro lugar, quedándose en nuestro lugar en la cruz para pagar todos nuestros pecados. Así que, mis estimados hermanos, Jesús es la vida manifestada. Jesús es una persona, es el Hijo de Dios. Y cuando digo Hijo de Dios, es que tiene la misma potestad del Padre en todas las cosas. Si lo pensamos a Él y lo entendemos, como dice el profesor, como la vida manifestada, como aquella vida eterna que estaba con el Padre se nos ha aparecido, realmente nuestro corazón descansaría, hermano. Porque si Él nos promete vida eterna, lo dice porque tiene la facultad de dar vida, de dar Padre. El que cree en mí tiene vida eterna, no es algo vago. El que nos va a dar vida eterna es el mismo que la está prometiendo a Jesucristo, porque Dios le ha dado que tenga vida en sí mismo. Él es la vida. Por eso se le llama verbo de vida, palabra de vida. Porque por Él Dios nos va a levantar. Por eso Jesús decía que Él era el pan que había descendido del cielo, que el que lo comía no iba a tener más hambre, es decir, no iba a morir por no tener que comer, porque el mismo Cristo nos puede dar vida, nos puede levantar de la tumba y hacer que vivamos para siempre. Usted está atraído por Cristo porque esta promesa de que Él tiene vida en sí mismo hace que nos detengamos y no nos podamos ir de Él, no nos podamos escurrir de la verdad, quedamos atentos a esta promesa de que Él tiene vida en sí mismo para darnos en el día postrero, y por medio de Él también creó Dios las cosas. Así que, estimados hermanos, todo lo que hemos leído de Juan, todo lo que hemos leído en la Biblia, no supera a la gran declaración de que Jesús es de aquella vida eterna que estaba con el Padre y se nos ha aparecido. ¿Por qué digo que Jesús es aquella vida eterna? Porque
la vida eterna está en el mismo Cristo. Dios nos la comunicó a través de Cristo y la hizo que residiera en Cristo desde antes de todas las cosas. El Señor Jesús es eterno junto con el Padre porque es aquella vida eterna que está con el Padre y se nos ha aparecido. Usted, mi hermano, entonces, está a muy buen recaudo al creer en Jesús, porque Él tiene la vida en sí para darnos. Sepamos que hoy estamos viviendo en un universo que funciona para que podamos existir, porque el Cristo existe, y porque el Padre existe, y porque su buen espíritu ha venido a revelarnos estas cosas a través de la palabra de Dios. Tenemos a alguien tan grande de parte nuestra. Si Dios es con nosotros realmente, nadie hay que pueda estar contra nosotros. Si Dios nos dio a su propio Hijo, no nos dará también con Él todas las cosas. Esto podría ayudarnos a pensar que si Dios da el pan, también dará el vestido. Si nos ha dado la vida, que es lo más importante, nos dará las otras cosas. Debemos ser responsables de nuestra vida, ser muy trabajadores, pero saber que la vida y la existencia, la fuerza por la cual podemos ganar nuestro sustento vienen de Dios. Este cuerpo que Dios nos ha creado y nos ha dado, en el cual vivimos, es obra suya. Y está en vida por su voluntad, hasta el tiempo que Él tenga determinado que estemos existiendo. Pero lo importante es dormir en la esperanza de que Jesús tiene vida eterna, tiene vida en sí mismo para levantarnos. No hay verdad más grande que esta. El que no come la carne y la sangre del Hijo de Dios no tiene vida eterna. Se refiere a creer al Evangelio, que Él murió y resucitó. Aquí se nos dice, ¿no?, que en Él estaba la vida, y ellos vieron esta vida y entendieron que esta vida estaba con el Padre y se nos apareció. O sea, este verbo se hizo carne para habitar entre nosotros. Verso 3, 1 Juan 1, verso 3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Leo en 1 Juan 5, verso 3 en adelante, dice, porque este es amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son penosos. Todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence el mundo, nuestra fe. Nuestra fe, la grandeza de nuestra fe se refiere a lo que creemos de Cristo. Y verso 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, es decir, es aquel que es igual a Dios en potestad y poder, más sujeto a Dios, por eso es hijo. ¿Y por qué es sujeto a Dios, al Padre? Porque Él le envió a morir en la cruz por nuestros pecados y Él vino a hacer esta voluntad. Aunque Dios, si fuera posible, pasara de la copa, la voluntad de Dios fue que la bebiera, que pasara por la aflicción de la muerte para morir por nuestros pecados. Él se sujetó a la voluntad de Dios. Por eso es hijo, no porque sea inferior en nada a Dios. El Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas, porque lo que a Dios agrada, el Hijo hace siempre. Entonces dice aquí, luego en 1 Juan 5, verso 6, dice, este Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre, y el Espíritu del que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. O concuerdan en uno, como dice algunas versiones. Así que, hermanos, Dios ha querido que nosotros concordemos junto con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo en un solo sentir, que hemos recibido el testimonio de Dios de que Jesús es su Hijo, que vino a morir en la cruz por nuestros pecados, y en Él ha depositado la vida eterna por la cual seremos levantados en el día posterior. Y por medio de Jesucristo las cosas hoy subsisten, el universo y todas las cosas que en él hay. Esto que pudiera parecer muy radical, lo acabamos de leer. El Señor mandó y existió. Juan dice, por Él fueron creadas las cosas, visibles e invisibles, refiriéndose a Jesucristo. Entonces, estamos bien fundados en lo que estamos diciendo, solamente que nosotros todavía no aprendemos a magnificar la grandeza de lo que tenemos entre las manos. Todavía podemos andar como en tinieblas aún un poco, dudando, sufriendo por cosas que en realidad son muy secundarias y sabiendo que debemos de ir antes que viene a pesar de las tribulaciones, gozarnos en que el galardón es grande en los cielos. La vida misma de nuestro Señor Jesucristo se personificó, tomó nuestra semejanza para poder cargar nuestros pecados sobre sí y así darnos la certeza absoluta de que nuestros pecados han sido perdonados y pagados con la muerte del Hijo de Dios, a fin de que tengamos vida eterna en el día postrero. Y a través de Jesucristo resucitarnos y levantarnos en aquel día que solo Dios sabe cuál será el día en que regresará. Pero sí tenemos la certeza de que sí lo hará, con gran poder y gloria y con vida en sí mismo para levantarnos de entre los muertos. Bueno,
Mucha gente cuando quiere conocer a Cristo no se fija en las potestades que tiene, ¿no? Juan 14, verso 9 y 10 dice, Jesús dice, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo puedes tú, dices tú, muéstranos al Padre? Jesús dijo también en la carta de Juan, como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Eso significa igualdad de poderes. ¿Y qué es lo que significa, y es distinto el Hijo? Es que Él fue el que cumplió la voluntad y el deseo del Padre de que viniera a morir por nosotros. Por eso dice aquí, el que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creemos por la misma obra. Entonces, como Jesús tiene potestad de resucitar y de dar vida, el Padre está en Él con toda la potestad y el poder obrando juntamente con Él. ¿Qué descanso más grande, hermano? Saber que todo esto no es todo esto que estamos diciendo no es una jerigonza de palabras, de mantras, de querer. No, el Señor Jesucristo resucitó. Testimonio de ahí de los apóstoles. Él levantó muertos, Él sanó enfermos con la palabra, resucitó muertos. En Él estaba la vida, sigue estándolo, porque en el día posterior nos levantará con su palabra poderosa de los muertos. Tenemos todo lo necesario para ser feliz en esta vida, a pesar de que no tengamos ninguna cosa. Las glorias venideras serán enormes, estar con Dios, junto al Hijo. Nuestra alegría no va a haber nunca una alegría más grande que la que vamos a tener cuando estemos junto a Dios en el cielo, junto a su Hijo Jesucristo, cuando haya acabado todo, Él esté reinando y nosotros junto a Él, transformados a la semejanza suya con un cuerpo glorioso, mi estimado hermano y hermano. Estas cosas tenemos que estarlas siempre recordando, la grandeza de la obra redentora, lo que, lo que se nos ha ganado por la muerte de Jesucristo de parte del Padre y del Hijo. Entendamos, en la tierra reflejan que el Padre obraba juntamente con el Hijo y que el Hijo tenía la misma potestad del Padre. Potestad sobre la vida, sobre la muerte, mostró Jesús. Potestad mostró sobre todas las cosas. Y se nos revela que por Él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles. Las creó el Padre, sí, por el Padre las creó, pero por medio de Jesucristo, porque le dio esta potestad. Entonces, estimado hermano, Felipe tenía el mismo Cristo delante de sus ojos y no veía la grandeza. Cuando nosotros sufrimos porque nos faltan cosas o porque podamos ver nuestro futuro incierto, sepan que nuestro futuro no es incierto. Los de limpio corazón, porque se ha limpiado la sangre de Cristo, verán a Dios. ¿Cómo va a ser nuestro futuro incierto y sin esperanza si hemos de ver a Dios cara a cara? Podemos limpiar la sangre de Cristo y llegar a su trono en los cielos para vivir con Él para siempre. Las mismas obras que hacía Jesús se mostraban que eran hijo de Dios, que era hijo de Dios y es hijo de Dios. Personas, créanme que yo soy del Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. O sea, el Padre era en Cristo porque hacía obras solo que el Padre podía hacer. Recuerden al ciego de nacimiento que sanó. Solo Dios puede darle ojos nuevos a una persona. Bueno, mi hermano, esta grandeza sirve para que nosotros podamos afrontar la vida que tenemos, la vida en este mundo que está lleno de espíritus de error, falsos profetas, gente depresiva, amargada, que puede de alguna manera, si nosotros somos necios y les oímos a aquellos que predican falsos evangelios, o nos asustamos por no ver la grandeza de Cristo, puede nuestro corazón titubear y no reconocer al Jesús de las Escrituras, de la palabra de Dios, la Biblia. En él está revelado que Cristo Jesús tenía las mismas obras y hacía las mismas obras que el Padre, por lo cual le reconocemos como hijo de Dios, porque nadie puede hacer las obras que él hace si no fuera Dios con él. Y es más, Dios lo señaló a su Hijo, levantándolo de los muertos y teniéndolo a su diestra, de lo cual sus apóstoles son testigos. Y la vida eterna está en Él. En Él estaba la vida y la luz de los hombres. Así que mientras Él no venga, la vida no va a estar cercana a nosotros. No nos levantaremos. Pero cuando Él venga, sí seremos levantados por el poder de Cristo, quien tiene vida en sí mismo. Juan 10 dice, verso 24 en adelante, y rodearon a los judíos y dijeron, ¿hasta cuándo nos ha de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Eso podría haber dicho ante esta pregunta, ya aburrido de tanta discusión, dice, sí, ya yo soy el Cristo, lo digo abiertamente. Pero Jesús no le dijo eso. Lo respondió de forma muy sabia, la cual nosotros debemos seguir para nuestras investigaciones espirituales que hacemos en la Biblia. Verso 25, respondió Jesús, os lo he dicho, y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí.
Como Jesús decía en más de alguna oportunidad, Padre, glorifica a tu Hijo. Cuando Él mandaba que alguien sea sanado, Dios correspondía a ese deseo y voluntad de Jesucristo de sanar, y había sanidad. Por eso dice aquí, os lo dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Mas vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. En Él estaba la vida y la luz de los hombres. Y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nosotros estamos unidos aquí a Cristo por el poder del Espíritu de Dios, de la fe, porque nos ha permitido ver que en Jesús hay vida eterna, tiene vida eterna, tiene vida eterna, y por eso las obras que él hacía eran corroboradas por el poder de Dios que oraba con él juntamente. Por lo tanto, Dios nos ha concedido a Jesús como hermanos menores, como hijos de Dios también, por la fe en que Jesús es nuestro Salvador, nuestro Redentor. No tome la militancia cristiana como algo baladí o poca importancia. De esto depende que usted valore la vida eterna y persevere por el poder de Dios en Jesucristo, creyendo al Evangelio. Las glorias eternas son tan grandes, hermano, la vida eterna, la resurrección, el tener vida en nosotros mismos. O sea que hoy no es así porque todos los días vamos muriendo y avejentándonos más. El día de la resurrección será el día de la eternidad para nosotros. Viviremos para siempre con el Señor. No habrá más vejez, ni dolor, ni aflicción. Estaremos con Él siempre. No habrá engañadores, mentirosos en su reino. Solamente que oigamos su voz y le sigamos como buenas ovejas al pastor, a Jesús. Todos los demás son cuestionables, me incluyo. El Señor Jesús y su palabra es eterna y para siempre, y ahí a Él debemos seguir. Así que, estimado hermano, como el Padre y el Hijo obran, igualmente son como una misma cosa, obran juntamente en favor nuestro, guardando las distinciones, ¿cierto?, de que el Hijo está sujeto al Padre, entre otras cosas. Sigo avanzando a otro texto más, y dice en Juan 17:1, esta cosa habló Jesús levantado los ojos al cielo, Padre, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad de toda carne para que dé vida eterna a los que le diste, esta espero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo el cual es enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la hora que me diste. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tú antes que el mundo, pues. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y guardaron tu palabra. Es decir, los que son de Dios pasaron al recaudo de Cristo para que Él diera su vida por ellos. En este caso nosotros, mis hermanos y hermanas en la fe en Jesucristo. Y por eso guardamos su palabra, como dice San Juan 17, verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste, tuyos eran, y me los diste, y guardaron tu palabra. Y como fuimos impactados nosotros, Dios ha querido que lo honremos de la misma forma, que no lo veamos inferior que el Padre, aun cuando y nos redima de todo mal y tenga la potestad del Padre para que todos lo honremos como el Padre. Dios no tiene temor de que su Hijo se subleve, conoce su corazón. Y el Hijo, aun cuando tiene toda potestad como la del Padre, obra exactamente según la voluntad de Dios para nuestro bien, y así nosotros le honramos también como el Padre y con la gloria que el Padre quiere que se le reconozca. Dice el verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá con la condenación, mas pasó de muerte a vida. De cierto os digo, vendrá la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio el poder de hacer el juicio por cuanto es el Hijo de Dios. Entonces el juicio final está en las manos del Señor Jesús. También tiene vida en sí mismo para resucitar, porque de eso se trata el día de la resurrección. Seremos levantados por Jesucristo de los muertos. Él conoce nuestro corazón y nuestra fe. Él es el juez. Él dirimirá por el mandato entregado del Padre a Él. ¿Quién es el que se levanta? Jesús es el que decide, conforme a la voluntad del Padre. ¿Quién se levantará en el cielo? Y si nos conviene a llegarnos a Jesús con fe y con confianza, pensando que en Él está la obra de nuestra salvación terminada para que podamos tener certeza. Y en Él también está la potestad de resucitar de los muertos para que todos le honremos como le honramos al Padre. Es decir, lo peor que podemos hacer, ver a Jesús
en una condición tan inferior que ni siquiera, y que sea en nosotros una imagen distorsionada de Cristo, y no en la grandeza que Dios ha querido para que le honremos como a Él, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Seguimos entonces ahora en Juan 8, verso 12 en adelante. Y habló Jesús otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, y más tendrá, dice, la lumbre de la vida eterna. Entonces los fariseos le dijeron: tú de ti mismo das testimonio, tu testimonio no es verdadero. Responde Jesús, híjole, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, mas vosotros no sabéis de dónde he venido ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, mas yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de los hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y da testimonio de mí el Padre, el que me envió. Es decir, hermano, cuando Jesucristo sanaba a alguien o hacía una resurrección, ¿cierto? Él resucitaba a alguien, el Padre era el que estaba orando con él, estaba dando testimonio con él. Por lo tanto, era innegable que lo que hacía Jesucristo, la sanidad y el poder con lo que obraba, eran de Dios. Porque Dios le había enviado al mundo a redimirnos y le había entregado toda potestad. O sea que Dios estaba testimonio con Cristo cada vez que él hacía una señal. Porque Dios quiere que entendamos que en Él hay vida eterna. ¿Cómo podemos creer nosotros que nos puede resucitar? Si no, Él no hubiera resucitado a Lázaro, no hubiera mostrado esta potestad del bien en sí mismo, ¿cierto? De sanar a enfermos graves. Porque nuestro corazón se ha animado por la fe, por el don del Espíritu Santo, a creer en Jesús, debido a cómo Dios lo ha revelado en nuestros ojos, con todo su potestad y poder, para que podamos tener confianza para la vida cotidiana, sabiendo que estamos en las manos de Dios y que Él puede auxiliarnos en todas las cosas, y también en la resurrección, porque por medio de Cristo Dios le ha entregado que venga en vida en sí mismo para que nuestro Señor Jesucristo también sea glorificado. Pero entendemos que la vida eterna que Dios le ha concedido al Hijo ha venido a residir en Él por voluntad del Padre, porque quiere Dios que lo honremos como a Él. Es decir, la potestad de resucitar a los muertos en el día postero, Dios se la ha dado al Hijo para que todos lo honremos con la misma potestad que el Padre. Y Dios no quiere, como lo hacen algunas iglesias o movimientos religiosos, hacer una diferencia tan grande entre Cristo y el Padre, que finalmente Jesús es inferior en potestad y poder que el Padre. Dios ha querido que tenga la potestad de resucitar a los muertos para todo lo contrario, lleguemos a honrar y a confiar en Él, que tiene la misma potestad que el Padre, más sujeto a Él, en verdad y en amor, para hacer la voluntad del Padre. Bueno, entonces también tenemos el testimonio de Hebreos 1:3, dice, el cual siendo hablando de nuestro Señor Jesús, el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, y eso está tratando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Es decir, aquí vemos el testimonio de que también Jesús es el que sustenta en vida todas las cosas con la palabra de su poder. Y Él es el que hizo la purgación, la limpieza de nuestros pecados. Así que cuando Dios creó el mundo, lo creó por medio de Jesucristo. Así que eso nos pudiera dar claramente el punto hasta dónde podemos confiar en Jesús. Tiene la misma potestad de Dios de dar vida. Por medio de Él diferenciar las cosas para que nos honremos como Él. Con la diferencia de que Él como hijo se sujeta y obedece. Y en esa obediencia vino a traernos la salvación porque se entregó por nosotros hasta la muerte de cruz para expiar con su propia vida todos nuestros pecados. Así que tenemos de nosotros, hermanos, alguien poderoso, todopoderoso como el Padre. No hay ninguna cosa que el Hijo pueda no hacer. Toda la potestad, toda la plenitud de Dios está también en Él. Más debemos salvar las diferencias. El Hijo es Hijo, no porque sea inferior, sino porque obedece a su Padre. Y el hacer su voluntad le agrada. Y el Padre es por medio de quien todas las cosas son concedidas al Hijo para que por medio de Él tengamos perdón de pecado y seamos resucitados a vida eterna y sustentados en vida hoy mismo por el mismo Cristo que tiene vida en sí mismo. Por lo tanto, no estamos para nada abandonados, hermanos. Todas las cosas están descubiertas ante Dios y Él tiene cuidado de nosotros. Y lo vemos en que día a día nos enriquece, nos bendice con el conocimiento de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, verbo de vida, nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Este verbo que en amor fue chocando por nosotros y habitó entre nosotros, con la gloria de el Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque en Él se mostró donde está el Padre de una manera que nunca más será repetible, para que podamos creer que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo.
y tengamos así vida eterna y le honremos como corresponde. Con relación a lo mismo, en Mateo 12:15 dice, más sabiendo Jesús se apartó de allí y le siguieron mucha gente y sanaba a todos. Dice Lucas 6:12, y toda la gente procuraba tocar, porque salía del virtud y sanaba a todos. Lucas 9:11, y como los entendieron la gente, le siguieron y él las recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de cura. Entonces, lleno de gracia y de verdad, cuando en vida en sí mismo Dios manifestó a su Hijo, para que entendiéramos que en Él tenemos perdón de pecado y vida eterna y redención. Si es su voluntad también, tenemos en Él sanidad si clamamos en caso de aflicciones, pero sepamos, hermanos, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo y la honra que le debemos a Él y a nuestro Padre Celestial para andar conforme a su voluntad, debe ser nuestro segundo norte en todo el deseo de adquirir conocimiento. Por lo cual repaso un poquito Colosenses capítulo 1, verso 12 al 20, y dice, dando gracias al Padre que nos hizo para participar de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible. Es decir, Dios se ha dado a conocer en su Hijo encarnado, ¿cierto? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque es el primero creado, no mis hermanos, por el contrario, porque por Él fueron creadas las cosas. Verso 16, porque por Él fueron creadas las cosas que están en los cielos, visibles e invisibles. ¿Cuáles serían las cosas invisibles, hermano? Los ángeles, todos los ángeles o espíritus que Dios ha creado, que viven en la gloria hoy eterna con el Padre. Todas las cosas que están en la tierra, por eso es visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. ¿Entienden entonces, mi hermano, por qué los demonios se temorizaban con Cristo? Y decían, has venido a destruirnos antes de tiempo. ¿Cuán grande es el que está de parte nuestra? Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? A su propio Hijo lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si Dios nos ha dado a su Hijo, cualquier cosa que sea buena conforme a su voluntad que le pidamos, Él la va a dar. Y él es ante todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como la que está en los cielos. Que vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimos malas obras, pero ahora os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de muerte, para haceros santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él, si empero permanecéis firmes en fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que esté debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he sido hecho ministro. En Colosenses 2, lo repaso, esto lo hemos estudiado antes, pero viene el caso volver a hablar de esto. Colosenses 2, verso 6 dice, Pablo se gozaba, miren de qué cosa se gozaba Pablo, ¿no? Para ver lo carnal que nosotros somos a veces. Y tenemos, por ejemplo, el apóstol, dice, porque Colosenses 2, verso 5 al 9 dice, porque aunque estoy ausente con el cuerpo, no obstante, por el Espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro concierto y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Usted tiene que lograr recibir, pedir, buscar esta firmeza que es la fe en Cristo. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. O sea, como yo se los he enseñado, andad en Él. Arraigado y glorificado en Él. ¿Dónde debemos echar raíces? En Cristo. En lo que Él es, en la salvación que es segura por la fe en Él. En que en Él está toda potestad del Padre. En quien está en la potestad de resucitar los muertos, de hacer juicio en el día postero, de destruir a todos los enemigos de Dios, al maligno, a los ángeles, todo esto van a ser destruidos junto con los impíos, para que no estén en el reino de Dios nunca más. Por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor, andad en Él, o sea, como ha sido enseñado por nuestro Dios a través del apóstol Pablo y sus otros apóstoles. Dice, y confirmaos en la fe, como habéis aprendido, creciendo en ella con nacimiento de gracia. O sea, cuando uno crece en conocimiento, hermano, no debe olvidar de agradecer a Dios, porque esto es la revelación de Dios misericordiosa, para que no caigamos en soberbia y el diablo nos engañe y empecemos a ser bandos en la iglesia. Mirad que ninguno se engañe por filosofías y buenas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Filosofías, formas de pensar que nos engañen, nos saquen del concepto que hemos adquirido por la fe, por revelación de quién es Jesús, el Hijo de Dios, que Él es el verbo de vida. Mirad que ninguno nos engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres y conforme los elementos de este mundo y no según Cristo, porque en Él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Ejemplo de esto dice, en Él estaba la vida y la vida es la luz del sol.
O sea, nosotros estamos vivos hoy porque Dios ha querido que la plenitud de la divinidad y el poder de Cristo estén en él. Y porque Él está vivo y con toda esta plenitud y este poder, Dios le ha concedido que tenga vida en sí mismo, por eso estamos vivos hoy y el mundo entero. Hasta el día, hasta que el día en que Dios venga por mano de Cristo a resucitar a los que han creído en Él y a condenar a los que han rechazado el Evangelio de nuestra salvación. Y dice, y en Él está cumplido. Es decir, si viene cualquiera y le dice, mira, te falta creer esto otro, que no dice nada de la Biblia, ni los apóstoles, ni siquiera el Antiguo Testamento, no debemos seguir eso. Porque en Él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Y en Él está cumplido, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Jesús es la cabeza de todo principado y potestad. No hay ninguna potestad sobre Cristo salvo la del Padre, pero sobre todo lo creado, ángeles, potestades, virtudes, la creación, todo le obedece a Cristo porque Dios ha querido que en él habite toda plenitud. Incluso le ha dado la potestad de resucitar a los muertos para que todos honren al Hijo como honren al Padre. Dios quiere que lo honremos no pensando que Él es inferior en algo al Padre, pero quiere que lo honremos como el Padre ha querido, que le entendamos y le veamos que tiene la misma potestad que Él y merece el mismo reconocimiento que Él, aun cuando Él es Hijo y se sujeta al Padre, siendo nada inferior al Padre, solamente que en amor, y ese es el poder, el poder del amor de Cristo hacia el Padre, solo que Él ama al Padre y su comida es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Y gracias a eso hoy estamos gozosos de haber creído el Evangelio de nuestra salvación y tenemos la certeza de que Cristo tiene de sobra poder para levantarnos en el día postero, habiendo antes en amor dado su vida a la cruz por nosotros, según la voluntad eterna y el amor eterno del Padre, quien ha querido que su mismo Hijo, quien él ama, sufra las aflicciones, haya sufrido ya las aflicciones hace mucho tiempo por nuestros pecados, por la cual mostró que nos amaba. Nadie nos va a amar más que el Padre y el Hijo. Y que su buen espíritu nos esté siempre recordando este mensaje de salvación, la grandeza de lo que nos aguarda, de ver a Dios y ser levantados por el Señor Jesucristo en el día postero, en quien habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Dios les bendiga, mis hermanos, y los guarde en fe en este día y hasta el día de la eternidad, hasta el día que veamos al Señor Jesucristo, venir en las nubes del cielo, siendo levantados con un cuerpo semejante al de su gloria. Dios les bendiga, hermano. Amén.